Jan, tenemos una pregunta de Jan. Jan, buenas tardes. La voluntad de Dios y palabra de Dios. ¿Cuál es su concepto desde UCAM? Gracias. Desde la visión del curso de milagros, voluntad de Dios es aquello que no puede ser cambiado absolutamente por nada. La voluntad es como una ley que no se puede cambiar, ni mover, ni transgredir. Tal vez podrías ignorar esa voluntad, pero no la puedes alterar. La voluntad de Dios es firme, firmeza. Eso es algo parecido a decir, lo digo, se hace y se cumple. ¿Por qué? Por voluntad, la voluntad de Dios. La palabra de Dios dentro del curso de milagros representará un simbolismo a la expresión de la paz divina. Palabra de Dios en el curso de milagros es la expresión de la paz en la que te imaginas, obviamente metafóricamente, apaciguándote nuestro creador ante los problemas que tienes. En muchos de los ejercicios se habla acerca de hoy recibirás la palabra de Dios y te darás cuenta que has estado viviendo en unas ilusiones que no tienen significado. Por poner un ejemplo, no está diciendo literalmente que Dios habla, sino que palabra de Dios es como dirección divina en la que se cumple su voluntad. Mientras que la voluntad es la ley que no puedes cambiar, la palabra de Dios es la expresión de la voluntad. Voluntad de Dios se expresa a través de la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que tú eres feliz, que no te falta nada. Esa es la voluntad de Dios. Cuando se te olvida, escuchas la palabra de Dios, que te digo que es una metáfora para decir, puedes recordar la paz que se te dio, porque no puedes alterar lo que Dios creó, y Dios creó la paz en ti. Puedes perderla, entre comillas, cuando no le pones atención a lo que hay dentro de ti. Cuando toda tu atención está en el mundo, en los aspectos mágicos del mundo, evidentemente la paz parece perderse. Pero si la voluntad de Dios es que seamos paz, entonces no se puede cambiar. Si es que consideramos que Dios es la verdad y no hay nada que pueda contra esa verdad. Porque si hubiera algo que pudiera amenazar a la verdad sería entonces amenazable y podría cambiarse y caería en una contradicción de acuerdo a las definiciones del curso, donde la verdad es inmutable, no se amenaza y es eterna. Así que, considerando todo esto, la voluntad de Dios y la palabra de Dios simplemente son aspectos en donde está determinado tu paz y tu felicidad, y la palabra de Dios la expresa a través de la práctica de los ejercicios del curso de milagros. ¿Qué te parece, Jan?